Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una temporada más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, por supuesto, nuestra siempre presente matrona Eris. ¡Salve, Eris! Y como bien dice Carlos, hoy empezamos la cuarta temporada de Encrucijada Pagana. Ya que todo cambia, creemos que es un buen momento para volvernos a presentar. Como la mayoría de vosotros sabréis, Encrucijada Pagana es un programa de radio dedicado a las culturas paganas, tanto las del pasado como las contemporáneas, y, como no, a la brujería. Por lo mismo, en estos años nuestra propia necesidad de conocimiento nos ha llevado a tocar temas cercanos al folclore y a la religiosidad popular de diferentes pueblos dentro y fuera de Europa. Y así hablamos de arqueología, prehistoria, historia, cultura popular, literatura, mitología y un largo etcétera. Además de esto, de vez en cuando contamos también con la colaboración, por ejemplo, de Vanessa Lozano y su espacio Ciudad 8, que nos aporta pues una visión más cercana a la tradición esotérica occidental y que pues sigue su propia línea. El programa se emite en Sarañola Radio de todos los miércoles de 7 a 8. Este año vamos una horita más tarde. Y además nos podéis encontrar en nuestros canales de iVoox y YouTube, que este año vamos a ir actualizando semana a semana. El formato en radio va a seguir siendo cada semana de unos 50 minutos y en los canales de iVoox y YouTube iréis encontrando programas más largos, pero publicados de forma algo irregular. Después de 3 años, también nuestra manera de trabajar obviamente ha cambiado. Al principio éramos uno de los pocos programas dedicados específicamente al paganismo y la brujería en español, por lo que tocamos temas más generales y de la manera pues, siempre más neutra posible, para llegar a un máximo de público. Ahora que afortunadamente hay muchos programas que emiten nuestro idioma y que están al alcance de todos los internautas, vamos a intentar hacer algo que algunos de nuestros oyentes nos lleváis sugiriendo desde hace tiempo. Tomárnoslo pues con más calma y aportar nuestras opiniones y experiencias, además de permitirnos el lujo de vez en cuando de tocar temas mucho más específicos. Vamos, las rarezas que nos tiran a cada uno, tanto a Baile como a mí. Aprovechando esta cuarta temporada, vamos a tratar de experimentar con diferentes formatos, así que, además de los clásicos monográficos y las lecturas, que siempre iremos haciendo, intentaremos hacer pues más entrevistas, organizar quizá algún debate y solicitar, como no, vuestra estimadísima colaboración con la gracia de Eris. Y vamos a solicitar vuestra colaboración especialmente para recuperar un par de secciones, en primer lugar la agenda y en segundo las noticias. Comentaba el otro día un colega que muchas veces de las actividades relacionadas con los temas que nos interesan nos enteramos de muchas de ellas cuando ya han pasado y la única opción que nos queda es ir apuntando en una agenda para tenerlo en cuenta el siguiente año, y eso sí se repite porque muchas son obviamente minoritarias. Muchas veces los mismos organizadores no dan valor a las actividades que promueven y que se quedan en un ámbito muy reducido, como si no se pudiera hacer una hora en coche o 2 en tren para acercarte a algo que te interesa. Ante este panorama comentábamos que solo nos queda compartir la información, entonces os pedimos que, si sabéis de alguna actividad interesante, nos la hagáis llegar. Pues ya sabéis, por Facebook o por correo electrónico. Si alguna semana se junta mucha información, haremos una selección y el resto pues las iremos publicando en Facebook o incluso quizá abrimos una sección en la web para ello. La idea, ya lo sabéis porque lo odiamos, no es hacer spam, sino promover la cultura y sobre todo la cultura de ámbito local. Lo único que vamos a intentar evitar, salvo alguna excepción muy notable, son los eventos a distancia, ya que estos tienen pues su propia promoción. La otra cuestión para la que solicitamos vuestro apoyo es la sección de noticias. Siempre intentando evitar el amarillismo, por favor, pero si encontráis alguna noticia que creéis que puede ser de interés para la comunidad de oyentes, pues podéis también hacérnosla llegar, junto con vuestra opinión al respecto si así lo deseáis, que obviamente pues nosotros también la podemos comentar. El último tema a tratar en la presentación de la cuarta temporada es que a estas alturas sabréis que no nos vamos a pelear por la definición de lo que es el paganismo o la brujería. Entendemos que se tratan de palabras que acumulan significados a lo largo del tiempo y que nos sirven pues de una orientación. Pero hacemos sobre todo hincapié en el contexto histórico, por nuestra parte. Y esto es algo que no ha cambiado y que es difícil que cambie en esta temporada. Nuestra manera de entender y explicar los temas a los que nos acercamos es precisamente esa perspectiva histórica y también filosófica, y en gran medida académica, que nos permite al mismo tiempo daros fuentes para que, en caso de que queráis, podáis contrastar la información. Digamos que esta perspectiva histórica o académica es el marco en el que vamos colocando y organizando toda la información, que no es poca nunca. La elección de este marco tampoco es inocente, es obviamente una elección. Otras personas tirarán más de sus propias experiencias o de dogmas o cuestiones de fe que les son transmitidas en la comunidad o escuela a la que pertenecen.
Si alguien escoge una opción ahistórica, no vamos a entrar en conflicto con su visión, para nada. Por poner un ejemplo, a día de hoy se discute si existió la figura histórica de Jesús, pero eso no puede poner en duda la existencia del cristianismo. Incluso aunque no hubiera existido el personaje, nadie puede dudar de que un gran número de personas haya creído en él. O por ejemplo Homero, también se duda de que se trate de un solo autor, y hay investigadores que apuntan que pudiera tratarse de un colectivo de autores que fueran agrupados bajo esa identidad. Pero eso no quita que no existan una Ilíada y una Odisea, obras clave en la historia de la literatura universal. La vida y sus misterios. Simplemente, ya os decimos, nosotros nos documentamos siguiendo las normas básicas del trabajo académico y si alguien tiene algo que corregir o añadir siempre que esté bien documentado, será bienvenido. Y cuando decimos siempre, nos referimos a que, si hiciera falta rehacer un programa entero, lo haríamos. Precisamente porque nosotros también estamos en un camino de aprendizaje. Y por supuesto, como siempre, podéis enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com. Así que después de toda esta charla, yo ya le cedo el turno a Baelia, porque hoy vamos a tratar un tema que a mí la verdad me gusta mucho. Es así, empezamos siniestritos este año, pero la verdad muy alegres. Queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Pues bien, como veis, este año empezamos la temporada bien metidos en el otoño y lo que llamamos la época oscura del año. Estamos, de hecho, a solo unos días de la víspera de noviembre, que de una manera u otra se ha convertido en una celebración muy popular. Hay quienes celebran el Samhain del ámbito celta, adoptado como celebración popularísima en el neopaganismo, mientras que para otros pues es la celebración de la castañada, de Halloween o el Día de Muertos. Y como cada vez que se acercan estas fechas abundan las discusiones acerca de los límites entre lo propio y lo ajeno, y como no, entre lo tradicional y lo no tradicional. Hay que decir que esta clase de discusiones llegan muchas veces a niveles de absurdo muy considerables. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que nos encontramos como fracciones opuestas son en realidad evoluciones diferentes desde un mismo punto de partida. Y hay una cosa que no podemos dejar de tener en cuenta, que es que las tradiciones a veces son modas de larga duración. A nosotros nos puede parecer que una práctica en concreto viene de hace muchos siglos y en realidad puede tener solo unos 100 años. Que antes los cambios fueran más lentos no significa que no ocurrieran. Sin embargo, como la gente vivía menos y se reproducía más joven, una costumbre puede haber pasado de generación en generación, de forma que la persona que crece en el seno de aquella familia o comunidad llega a naturalizarlo como algo que siempre ha sido así. Esto nos lo vamos a encontrar con muchas prácticas y costumbres que hoy en día percibimos como tradicionales, en parte porque en nuestra mente asociamos la palabra tradicional con premoderno. ¿Qué significa premoderno en este contexto? Pues premoderno sería cualquier cosa anterior al boom, por así decirlo, de la industrialización, lo que conllevaría un cambio brutal en las formas de producción y los ritmos de vida. Dicho de otra manera, todo lo que podemos desvincular del ritmo frenético al que vivimos desde que se inventó la electricidad y podemos empezar a trabajar por la noche, eso se considera tradicional. Pero volviendo al tema, dentro de este mundo tradicional o premoderno, la muerte es un elemento mucho más cercano, no solo porque la mortalidad era más elevada, sino porque el tratamiento de los difuntos no está disociado de la vida comunitaria. Es triste decirlo, pero hoy en día parece que cuando uno muere su cuerpo es un desperdicio más del que hay que correr a deshacerse. De hecho, en Sardañola, al lado del cementerio, está la planta de reciclaje, lo cual siempre es un poco siniestro. Sí. Es una hermosa metáfora de lo que es la vida y la muerte. Pero sin ser hermosa. Mientras que, en el mundo premoderno, la preparación del cadáver, el entierro o los rituales funerarios del momento y también los posteriores recaían o bien sobre la familia o bien sobre la comunidad de la que el difunto formaba parte. Porque muchas veces hay un cuidado de los difuntos a posteriori, ¿no? Una serie de trabajos que los vivos hacen por los muertos para que alcancen un buen estado en la otra vida. Y también hay una serie de peticiones que se hacen a los muertos para que nos cuiden o nos ayuden. Esto, de una manera u otra, vamos a encontrarlo concentrado en las tradiciones de difuntos que nos quedan, por muy variadas en formas que nos las vayamos encontrando en el tiempo y el espacio. De forma que tal vez no podamos hablar de una única tradición, pero sí podemos documentar continuidades y recurrencias en culturas emparentadas e incluso concurrencias en culturas distintas.
En pasadas temporadas hemos hablado ya de la época oscura y la señalábamos como una época del año en la que, además de reinar la oscuridad, es un periodo de caos o una época de desgobierno en la que las largas noches de otoño e invierno están pobladas de almas descarnadas, ya sean las de las brujas que elevan el vuelo al espíritu, al Sabbat, como de los licántropos que guardan las semillas en Europa del Este. También encontramos a los elfos negros del norte o las almas de los difuntos, más o menos benéficos, que vuelven a los caminos. Dentro de este periodo de oscuridad tienen lugar las festividades del Día de Difuntos, o Halloween o la Castañada, como le queréis llamar, y también las festividades de Navidad, o aquellas relacionadas con el solsticio de invierno, e incluso los carnavales, que aunque en la cultura contemporánea se han compartimentado mucho, son todas estas festividades de diferentes momentos del año tienen elementos en común. Por ejemplo, las mascaradas animales que se realizan a lo largo de los meses de invierno y remiten pues a esta idea de desgobierno y al carnaval, las podemos encontrar también en Navidades, al igual que las cuestaciones o la costumbre de ir de casa en casa cantando o ofreciendo oraciones y pidiendo algo a cambio. Por lo que, por ejemplo, el hecho de que la gente se disfrace en Halloween, que es algo que parece perturbar a muchos tradicionalistas, pues tampoco puede parecernos desde una perspectiva amplia demasiado fuera de lugar. Es una de las prácticas que se realizan a lo largo de la época oscura. Vamos a ver también que dependiendo de la localidad, incluso dentro de la península, existen tradiciones, por así decirlo, intercambiadas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Cataluña, para el Día de Difuntos, hay la costumbre de dejar la mesa puesta para que los difuntos que vuelvan pues tengan esa ofrenda y se reúnan con nosotros. Pero en alguna zona de Galicia este hecho de dejar la mesa puesta se realiza precisamente las noches del 24 o el 31 de diciembre. Pero en realidad hay muchas más ocasiones en las que se deja esa ofrenda. Y también veremos que los visitantes pues pueden ser en un momento dado los difuntos, pero también pueden ser determinadas entidades feéricas. O sea, hay una variedad y hay como muchas microvariedades, no sé cómo explicarlo. Bueno, aquí siempre está lo que hemos dicho en temporadas anteriores, ¿no? La delgada línea entre el ancestro, el ser feérico, el muerto antiguo que ha dejado de ser casi humano, el cómo incluso, ¿no?, a la hora de observar tumbas muy antiguas se dicen que no eran de personas, que eran de otros seres, de gigantes o de moros o lo que fuera en la zona, ¿no? Pero siempre hay esta confusión, que un día tendríamos que ahondar solo en ese tema, ¿no? En la confusión. En la confusión, exactamente, porque quizá no es tan arbitraria, tendrá su sentido que hadas y muertos tengan relación. A ver, yo lo que veo es que hay unos elementos que se van repitiendo y entonces, dependiendo del momento y de la comunidad, se combinan. Entonces es muy fácil que un mismo elemento de un pueblo a otro se mantenga en relevancia, pero cambie de significado. Por ejemplo, los cuentos, ¿no? A veces son brujas, a veces son hadas, a veces son... No, pero algo mucho más sencillo, algo sencillo como, por ejemplo, tener sal en la mesa. Me lo estoy inventando. Por ejemplo. Pero entonces habrá gente que dirá, no, tener sal en la mesa es muy bueno y hay que hacerlo siempre. Y en el pueblo de al lado te dirán, no, en la mesa no hay que poner sal. ¿Vale? Me refiero a que esto, de lo que deducimos de aquí es que la sal es importante. Exactamente cómo se codifique ese tabú pues ya varía no solo de la gente del territorio, sino también varía de las épocas del tiempo. Es más fácil poner en perspectiva las tradiciones si pensamos en la comida. A mí me ayuda mucho, además que me gusta. Por ejemplo, pensad por un momento cuántas de las comidas tradicionales de la zona en la que vivís, en la que habéis crecido, llevan como ingredientes el tomate o la patata, que son ambos productos americanos que no crecían en Europa hace 700 años. Y eso es comida que estamos considerando tradicional. Pues muchas de las cosas que conocemos como tradicionales tienen una esencia que puede remontarse a milenios de antigüedad, pero las formas concretas van variando y a veces, lo que decíamos, llegan a contradecirse a sí mismas, por lo que vale la pena pensar en esta época y prestar atención tanto a los cambios que se producen como a las formas que permanecen, que al fin y al cabo pues esta sería un poco también la simbología de los huesos, ¿no? La carne y lo superficial se va y los huesos es lo que va permaneciendo. Hablando de huesos, que no tiene nada que ver en absoluto, pero sí que tiene que ver con comida, fijaos a qué nivel de absurdo hemos llegado con lo tradicional, que yo he visto y fotografiado charcuterías tradicionales con el tradicional envoltorio en plástico industrial, como no, el arroz brillante tradicional, ahora es tradicional porque sí. No hagas publicidad. No, exactamente, esto no es publicidad, a mí no me pagan, aquí no hay sponsors. Pero realmente el uso de la palabra tradicional
hay que revisarlo incluso a la hora de lo personal, ¿no? A veces hablamos de tradiciones y es lo que ha dicho Baelia, ¿no? Pues las cosas, por muy tradiciones que las creamos, a veces no tienen ni 70 años. O sea, ya no digo más. No hay que olvidar esos pequeños Lo cual, matices. a ver, tampoco les quita valor. Ah, no, en absoluto. Es una reflexión que hacemos, pues un poco para evitar extremismos, ¿no? Que llega un momento en que son un poco molestos, la verdad. Vamos a hablar, por un lado, de que hoy en día la etiqueta tradicional se pone a todo y no estamos hablando solo de tradiciones, estamos hablando, como decía Carlos, de productos, ¿no? Lo tradicional vende, ¿pero por qué? Porque precisamente nos remite a ese ritmo distinto que teníamos antes de que se nos fuera de las manos la industrialización. Y por otro lado, pues ver que este legado no hace falta que tenga miles de años. Con que tenga nada más unos pocos cientos ya ha pasado por muchas generaciones y ya tiene un valor. Entonces, entre otras cosas, hacemos esta introducción, dado que en una de estas idas y venidas que tiene la historia, surgieron las celebraciones del Día de Muertos, que tienen lugar en varias zonas de Latinoamérica, pero que son especialmente conocidas en México. Esta celebración del Día de Muertos nos va llegando en los últimos años aquí a la península, pues a través de su interpretación norteamericana, por lo que no suele ser muy bien entendida la mayor parte de las veces, ¿vale? Viene como forma de propuesta estética que no acaba de tener ninguna clase de profundidad. Vamos a decirlo así. A día de hoy, el Día de los Muertos se caracteriza dentro y fuera de México por la imagen de la Catrina, que es este esqueleto ataviado de forma femenina y que, vamos a adelantarlo ya, no tiene nada que ver con la Santa Muerte. Otras cosas que más o menos nos van llegando del Día de Muertos, de esta celebración, son las típicas calaveritas dulces. Y más o menos sabemos, tenemos una idea, que durante la noche del Día de Difuntos o del Día de Muertos, la gente se reúne en cementerios para festejar a sus difuntos en un escenario lleno de decoraciones pues, muy coloridas. Esta celebración del Día de Muertos, que corresponde, como se puede deducir, con el Día de los Fieles Difuntos, aunque a primera vista nos parezca algo muy exótico, guarda gran parte de la herencia católica y pagana del viejo continente. Por ello, y también para ver cómo puede evolucionar una tradición, vamos a intentar explicar un poco cómo ha sido su trayectoria a lo largo de los últimos siglos, precisamente porque es un muy buen ejemplo de lo maleables que pueden ser las tradiciones, de cómo pueden cambiar de sentido y por la discusión entre lo indígena, lo europeo y lo estadounidense que confluye en esta práctica. Para hacerlo, seguimos sobre todo el trabajo de Elsa Malvido, quien fuera historiadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que durante 28 años se dedicó a estudiar la muerte. También vamos a mencionar, o nos hemos guiado, por un libro llamado El Corazón de la Muerte, publicado en 2005 por el Museo de California de Oakland y escrito por Rafael Jesús González. También hemos seguido los textos de Patricia Beatriz Denis, Andrés Hermida y Javier Huesca, quienes publican en la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana en 2012. Y, como no, una mención especial para el especial de Día de Muertos de Crónicas y Leyendas de Germán de Argueta, el que fue publicado en el año 1999, del que a continuación Carlos nos leerá un fragmento. Introducción protocolaria. No hay que dejar morir a nuestros muertos. Ya está aquí la amiga de todos, la muerte, y pongan el nombre que quiera: Catrina, Calavera, Calaca, Dientona, Huesuda, Flaca, Fría, Tilica, Ciriaca, Tiesa, Pelona. Ya está aquí la tía de las muchachas. Es hora de poner nuestra ofrenda de muertos. Ellos llegarán este 1 y 2 de noviembre y vendrán para consumir la esencia de la ofrenda. Son los muertos que regresan para visitarnos y pedir pan, frutas, sal, agua y, ¿por qué no?, aguardiente, tequila, pulque, mole con arroz, tamales, calaveritas de azúcar, amaranto o chocolate, calabaza con piloncillo o uno que otro antojito. Son los muertos que nos dieron vida y no quieren olvido. Recordarlos es dar certidumbre a nuestra existencia. Son los muertos que nos acompañan en su día. Sí, porque el mito y la tradición del Día de Muertos es la forma más eficaz de combatir lo efímero de la vida humana. El mito es una realidad, un ritual que viene del pasado, una estrategia del presente, en esta época contemporánea, para renovarse y percibir lo eterno. El Día de Muertos tiene una significación que rebasa el mero festejo a nuestros difuntos. El más allá es un diálogo con la otra vida.
El Día de Muertos es una tradición religiosa que nos permite hablar con los que se fueron, con los que se adelantaron. Es un acto de comunicación trascendental. Lo trascendental es parte de lo mágico y sagrado. Es, al fin y al cabo, una comunicación donde los muertos son nuestra raíz, nuestra savia, nuestro equilibrio aquí en la Tierra y en el cosmos. La relación con ellos es un acto de memoria. Por eso, no hay que dejar morir a nuestros muertos. Quien los deja morir no tiene memoria de origen, se le diluye poco a poco. El Día de Muertos es el acto de rememorar las viejas huellas. Rememorar es un combate contra el olvido. Renovarse en ellos es vivir. Memoria y olvido son una unidad, pero la memoria es luz, el olvido oscuridad, un vacío que nos puede llevar a la nada. La memoria es el polo opuesto al olvido. Nuestros muertos solo existen si los tenemos presentes en la memoria. Por ellos estamos aquí. Recordarlos es un tributo que dignifica lo sagrado y la breve estancia de nuestra existencia. El Día de Muertos es el equilibrio de los vivos que no naufragan, es parte de nuestra identidad. El Día de Muertos es una fiesta, es una representación colectiva donde todos somos actores, vivos y muertos. Como decíamos, la historia de la celebración empieza en Europa. De hecho, empieza, por señalar un momento histórico, con el Papa Bonifacio IV, quien entre el 609 y 610 consagró el Panteón de Roma a la Virgen y a todos los mártires. Es el primer caso de un templo pagano convertido al culto cristiano. Para sacralizarlo, 28 grupos de huesos de mártires fueron trasladados de las catacumbas y colocados bajo el altar mayor. En la doctrina católica existe el dogma de la comunión de los santos, donde los santos no son solo los que nosotros conocemos, san tal o san cual, ¿no? Sino son todos aquellos que, por su perfección, pueden llegar a estar en presencia de Dios, una vez después de muertos. En el pensamiento católico, todos los católicos, vivos y muertos, perfectos o imperfectos, forman una misma comunidad, en la que los más altos, o los más puros o perfectos, pueden interceder por los más bajos, ya sea los pecadores o bien las almas que se encuentran en el purgatorio. Esta idea de almas en transición por un lado y de la posibilidad de ayuda de un lado a otro, de la muerte, traerá, como veremos, muchos dolores de cabeza a la Iglesia cristiana, sobre todo porque la veneración de mártires y santos va ligada a las reliquias y se paganiza cada 2 por 3. Pero nos ayuda a entender que Gregorio III en el siglo VIII consagrara una capilla en la Basílica de San Pedro para todos los santos, no solo los mártires, y que a su vez Gregorio IV, a mediados del siglo IX, extendiera la celebración de todos los santos a todos los territorios en los que había Iglesia católica, y la fijara en el 1 de noviembre para de paso contrarrestar otros grandes festivales paganos de Europa. Por otra parte, el abad de Cluny decidió rescatar la celebración en honor de los macabeos, que es una familia de judíos mártires del santuario católico, y ponerla el día 2 de noviembre, y dispuso el día anterior, es decir, el 1 de noviembre, para celebrar a los santos y mártires anónimos, es decir, aquellos que no poseen nombre ni apellido ni celebración en el calendario. Así que a finales del siglo X se añade la celebración del Día de Fieles Difuntos, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio, también conocidos como almas errantes o simplemente almas que aún no han alcanzado el estatus de ancestros o el lugar definitivo de reposo. Aunque las visitas a los cementerios solían hacerse tradicionalmente coincidiendo con el final de las cosechas y ya había días consagrados a orar por los difuntos, que curiosamente coincidían con el Pentecostés, ¿no? Es algo más cercano a las fiestas de muertos propias del mundo latino, del mundo romano. En cualquier caso, este tránsito de las almas permitió que sobreviviera la creencia de que en aquellas noches de otoño las almas de los seres queridos podían volver al hogar. La actual celebración del Día de Muertos, en México, tiene lugar normalmente los días de Todos los Santos y Fieles Difuntos, aunque en algunas zonas la conmemoración puede empezar unos días antes. Luego veremos por qué. El Día de Todos los Santos se prepara el altar de muertos dentro de las casas para recibir a los parientes y el Día de Fieles Difuntos se acude al panteón o cementerio para velar la tumba del difunto. En la actualidad también se realizan altares y ofrendas públicas, de las que hablaremos también un poco más adelante. Los elementos propios del altar de muertos varían en función de cada familia y también de la región en la que se realizan.
En general, pueden tener varios niveles. Si tienen 2, pues representará un poco el cielo y la tierra. Si tienen 3, suelen representar la tierra, el purgatorio y el cielo. O incluso pueden tener 7 niveles, simbolizando los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Algunos de los elementos característicos que encontramos en estos altares son, por ejemplo, la imagen del difunto o los difuntos, que siempre van en la parte más alta del altar. A veces esta imagen del difunto se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus parientes y estos a su vez pues solo puedan ver el del difunto. Esto sería una maniobra de esquivar el contacto directo. Es como una precaución, por si quieres decirlo así. Es común también la cruz de sal o de ceniza, que pueden tener un significado pues de duelo o de purificación más cristiano, más católico. Pero existe también las cruces de semillas o frutas, que en algunos casos se interpretan como un símbolo de la cruz de 4 brazos, ¿no? También son los 4 puntos cardinales. En algunos altares también aparece la imagen de las ánimas del purgatorio, por si el difunto se encontrara allí. Por si acaso no vaya a ser que no haya sido del todo bueno y se haya quedado a medio camino. O en general, ¿no? Aquí se supone que como tenemos esta comunión con los santos y unos interceden por otros, pues ya que haces el altar, si a lo mejor no tienes un pariente al que pues pones almas del purgatorio en general y ya está. Es una cosa que creo que se ha perdido mucho. No, o sea, es comentario de viejo, lo sé, soy consciente, pero sí es cierto que al igual que tenemos mucha consideración por nuestros muertos, la idea del muerto de la comunidad, que obviamente en algunos casos ya hemos visto representado en otros programas como la figura del héroe o la figura del santo posteriormente, ¿no? El muerto de la comunidad últimamente cuando ya no tiene nombre ya lo hemos olvidado. Y antiguamente no, antiguamente esa figura del purgatorio aún en algunas iglesias aún se ve, pero cada vez menos. Hay como esta cosa va retrocediendo. Hemos olvidado a los muertos sin nombre. Otro elemento característico de los altares de muerto es la ofrenda de copal e incienso. Entonces, el copal es un elemento prehispánico que se quema como ofrenda y también con el ánimo de limpiar el ambiente de malas influencias. Otro elemento muy característico de esta festividad es el papel picado. El papel picado son láminas ornamentales de papel de seda recortadas con diseños alusivos a la fecha. Normalmente son esqueletos que están cumpliendo diferentes roles de la sociedad, o bien oficios, o por ejemplo un matrimonio, o un alfarero, este tipo de detalles de muchos colores distintos. Entonces estos normalmente se cuelgan o a los lados o sobre el techo, como banderolas, o bien en el altar, y se relacionan con el viento, se relacionan el movimiento que tienen con este elemento del viento. Otro elemento súper importante son las velas y los cirios. Todos estos se consideran como una luz que guía a las almas pues por donde tienen que ir, y los cirios, por un lado, pueden ser colocados también según los puntos cardinales, marcando pues lo que decíamos, la cruz. Y las velas se extienden a modo de sendero para que el difunto pueda llegar al altar, sepa por dónde ir. Aunque en algunas regiones se encienden tantas velas como difuntos se honran. Si hay 3 muertos en la casa, pues 3 velas. Y ya está. Los colores que prevalecen son el morado, como símbolo de duelo, y también el blanco, que pues, como símbolo de pureza. Otro elemento muy importante es el agua, que técnicamente sirve para que el espíritu mitigue su sed después del largo viaje desde el mundo de los muertos, pero cuya presencia de este agua tiene connotaciones mucho más profundas relacionadas con el mundo de la muerte en general y la capacidad de regeneración. Por supuesto, otro elemento que vamos a ver repetido una y otra vez son las flores. Las flores son el ornato usual en los altares y también en los sepulcros. La más característica de todas es la flor del cempasúchil o el cempoal, que por su aroma y color, que es una flor como una especie de clavel, pero con muchos más pétalos, y es de un color naranja radiante, pues también se considera que sirve de guía a los espíritus. En ocasiones se trazan caminos con pétalos y con flores desde la entrada de la casa hasta el altar, y se incluyen también arcos ornados con estas flores, tanto en la cúspide del altar, simbolizando pues una entrada al mundo de los muertos o al cielo, y también cuando hay camino por la casa, pues en la puerta de las casas. Para los altares dedicados a niños se emplean de preferencia flores blancas como la flor de nube y el alelí, mientras que en las ofrendas de adultos, además del cempoal, se usa también la llamada cresta de gallo. Es
es la celosía roja o morada. Otro elemento que vemos presente en los altares, del que ya hemos hablado, son las calaveras de azúcar, que se distribuyen por todo el altar y, además de las típicas de azúcar, también pueden ser de barro o yeso. Están adornadas muchas veces con colores y se les considera una especie de memento mori, ¿no? Esta idea de recuerda que vas a morir. También es característico el pan de muerto, normalmente es un tipo de bollería o pan dulce, que puede tener forma antropomorfa o bien ser pues un domo redondo, un panecillo, que de forma estilizada tiene encima unos huesos cruzados y una bolita que representa una calavera. Además de estos comestibles, se deja también en honor al difunto su comida preferida o se le pone un plato más de lo que se cocina en casa. En las ofrendas de los niños, por ejemplo, se evita poner alcohol o productos muy picantes. O sea, todo se dispone como si el alma fuera allí y fuera a probar esa comida. Haciendo referencia a los lararios y al culto doméstico romano, la doctora Malvido señalaba que la costumbre de colocar un altar con la creencia de que los parientes visitan el hogar era ya una antigua creencia religiosa de tradición romana. Bueno, desde los propios altares, los lararios domésticos, que en los que ya se dejaban las ofrendas clásicas a los muertos, mieles, vinos, etcétera, pues luego también había las tradicionales visitas a los cementerios, bueno, que no eran cementerios, eran necrópolis, es un matiz diferente. Las visitas a las necrópolis, pues en la fecha de los penates, y básicamente que se hacía lo mismo que hacemos hoy en día en una fiesta de muertos. Pero sí, básicamente el altar como centro de visita del muerto es una común. De hecho, en el mundo romano, cuando los muertos visitaban la casa, una cosa que el pater familias tenía que encargarse era de evitar que los malos espíritus, los larvae, es decir, muertos que habían muerto con violencia, que no habían sido bien enterrados, pues no entraran en casa y perturbaran pues la familia entera. Para ello había una fiesta, creo que estaba en el mes de mayo, que se llamaba la Lemuria, en la que pues el pater familias tenía un ritual, ¿no?, de lanzar por encima del hombro pues habas para que pues estos espíritus las tuvieran que contar y no pudieran pues hacerlo nunca, que por cierto es un rito que recuerda mucho a algo que se dice de los duendes, que por cierto tiene una mano agujereada y por eso nunca pueden acabar de contar esas habas. Bueno, aquí dejo el enlace entre los muertos y los seres féricos, que la tradición pues ahí creó, ¿no? Pero sí, básicamente los romanos tenían la creencia de que los muertos visitaban y algunos de ellos no había que darles la bienvenida y mejor tenerlos lejos. Pero, a pesar de esta llamada de atención de Malvido sobre la relación entre los ritos del Día de Difuntos, del Día de Muertos y el mundo pues latino de fondo, los orígenes romanos, encontramos también en las crónicas de la colonia testimonio de las celebraciones de muertos en el ámbito mexica, ¿no?, en lo que sería el centro de México. Por ejemplo, Diego Durán, en 1579, explicaba que el pueblo del México antiguo honraba a sus muertos en una celebración que empezaba más o menos a principios de agosto, el 8 de agosto del calendario europeo, y durante la veintena llamada Michaelwitondli, que significaría pequeña fiesta de los muertos. Y entonces esta celebración se enfocaba a honrar a los niños difuntos. Se decía que se cortaba un árbol que llevaban al templo mayor de la ciudad, donde pues durante 20 días se seguían una serie de bendiciones, se bendecía el árbol, se le quitaba la corteza, y se celebraban por diversos rituales, sacrificios, festejos, bailes y ofrendas. La siguiente veintena, que llamaban Hueymicatehuitl, ya sabéis que la pronunciación del náhuatl tampoco es nuestro fuerte, pedimos una disculpa aquí, esperamos que nadie se ofenda, pero bueno, esta festividad vendría a ser la gran fiesta de los muertos y era la continuación de la anterior, ya en honor a los difuntos adultos. El mismo Diego Durán se quejaba de que precisamente de estas celebraciones que tenían lugar en agosto a las celebraciones de todos los santos y fieles difuntos se habían trasladado esas ofrendas y que el primer día se ofrendaba por los niños, como en la fiesta de los niños, y el segundo por los adultos. Y esto era algo que ya, pues estamos hablando de 1569, disgustaba al autor, que obviamente era católico, y que estaba viendo allí cómo se estaban trasladando los rituales indígenas a las nuevas prácticas de la colonia. De lo que queda constatado en los archivos, en las crónicas de la colonia, a lo que se puede leer hoy
en los libros modernos que hablan de estos temas, hay a veces diferentes interpretaciones, ¿vale? Nosotros no podemos profundizar mucho por este programa, pues tampoco nos da el tiempo necesario para ello, pero si investigáis sobre el tema, si queréis investigar los rituales que se llevaban a cabo pues por los indígenas a la llegada de los españoles en esta época, os vais a ver que muchas veces estos ritos están extremadamente simplificados, ¿vale? Yo creo que no sé, ya puesto que vamos a dar un poco más de opinión nuestra, yo creo que no se tratan con el respeto que merecen. Por ejemplo, dentro de esta misma celebración se nos dice que este tronco que habían cortado en la festividad de los niños se adornaba y que con masa de amaranto, de semilla de amaranto, se elaboraba una figura con alas adornada con plumas y colores. Bien, pues en algunas obras vais a encontrar que esta figura se describe como una figura antropomorfa, que tiene connotaciones pues divinas, que está adornada pues con plumas y colores, pero por un motivo más allá de la estética. Y en otras publicaciones vais a encontrar que lo describen como un pájaro. Igual, en unas publicaciones se intenta hacer una descripción del ritual un poco más profunda, y en otras nos lo describen prácticamente como si fuera una cucaña, ¿no? Un palo grande con el pájaro arriba para que suba la gente y lo tire. Claro, aquí hay que ir con mucho cuidado, porque no solo es que los españoles cuando tomaron sus notas pues iban con todos los prejuicios con lo que iban y se enteraban de muy poco, ¿no? Hay mucho que se pierde en la traducción, sino que además de esto, cada vez que se reinterpreta o cada vez que alguien usa esas fuentes originales, dependiendo con qué intención se estén usando, pues se le da una interpretación u otra. Por tanto, pues nada más advertiros que es un tema delicado y que pues hay que ir con cuidado, hay que pisar pues muy firmes. En general, el ritual asociado pues a este festejo que estamos comentando es, como decíamos, complejo y cargado de simbolismo que tiene sentido en el mundo náhuatl y que habría que profundizar para para empezar a entender sus metáforas, ¿no? El mundo simbólico en el que ellos vivían. A esta imagen, lo vamos a describir así un poco por encima, esta imagen se llamaba Xocotl y se la honraba con más ofrendas, cantos, con copal, con danzas y con sacrificios. Este tronco, este árbol, era abatido ritualmente y Xocotl, que es esta imagen antropomorfa con alas, que significa el fruto que cae, como también se llamaba la celebración, representaba el prototipo de los difuntos gloriosos, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, que volvían a la tierra durante esta época en la que se celebraba esta festividad y que, convertidos en astros, se ocultaban en el horizonte o, convertidos en pájaros, venían a libar las flores. El autor nos señala que los pueblos de México antiguo crearon piezas de arte sacro en las que unían la vida y la muerte, ¿no? Como por ejemplo la diosa Coatlicue, ¿no? Que actualmente está en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Es una imagen que todos habremos visto alguna vez, que es a la vez pues aterrorizadora y también dadora de vida. Es una diosa de la vida y la muerte, ¿no? Esta tierra madre de los dioses y en general de la humanidad. El autor a lo que estoy haciendo referencia, no lo he dicho, es Rafael Jesús González, que es uno precisamente de los que hace un poco la simplificación del tema, pero que en otros aspectos pues lo hace muy bien. En términos generales, en la cosmología mesoamericana, se creía que la mayoría de los difuntos iban a una región de sombras llamada Mictlán, ¿no? Que sería el lugar de los muertos, y que lo hacían guiados por un perro que pues, los iba guiando a través de 9 niveles diferentes. Solamente los guerreros muertos en batalla, las víctimas del sacrificio o las mujeres que habían muerto en el parto iban al reino del sol, que sería este mejor lugar en el que también encontramos la creencia en que se convertían en aves que podían volver a la tierra. Los suicidas y los que habían muerto ahogados o caídos por un rayo, o abatidos por un rayo, o que habían muerto por alguna enfermedad relacionada con el agua, iban al paraíso de Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Por otra parte, los niños que morían iban al reino de Ometeotl, que es el señora, ¿no? Es precisamente el señor o señora de la dualidad, ¿no? Tiene esta dualidad en sí mismo, a un lugar donde eran amamantados por un árbol. Vamos a ver, como adelantábamos antes, pervivencias de estas creencias en la celebración ya mestiza del Día de Muertos. Se dice, o a veces deducimos también, que algunas creencias cristianas conservaban cierto parecido con las creencias antiguas de los pobladores de
de México, ¿no? Por ejemplo, Coatlicue, que es una divinidad de allí, había concebido a Huitzilopochtli sin intervención masculina, como la Virgen María. O, por ejemplo, también había costumbre de hacer penitencias y la iconografía de la muerte, pues resultaba relativamente familiar, ¿no? Las imágenes de los mártires y también las imágenes de los memento mori, que son esta tradición gráfica de, normalmente son esqueletos o imágenes de la muerte que nos recuerda que vamos a morir, que por lo tanto tenemos que aprovechar la vida, ¿no? Pero bueno, había también otras creencias que eran enteramente diferentes, especialmente la noción de el lugar a donde iban los muertos, como recompensa o castigo según su comportamiento en vida. Y es que, a pesar de su conversión, los nativos conservaban como podían sus antiguas costumbres, adaptándolas a las exigencias de la nueva religión. Así, se conservó la noción de que no todas las almas llegaban a los mismos lugares y por lo tanto no regresaban tampoco el mismo día o necesitaban del mismo culto. Entonces, en algunas zonas de México se empezó a celebrar, se celebra de hecho unos días antes, no solo el 1 y el 2 de noviembre, sino que ya el 28 de octubre se dedica a los muertos asesinados con violencia o a aquellos que mueren de manera trágica. El 30 y el 31 de octubre serían días dedicados a los niños muertos antes de ser bautizados y a los más pequeños respectivamente. El 1 de noviembre, o el Día de Todos los Santos, sería la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, además de celebrar a los niños. Y el día 2, pues ya sí, sería el Día de Difuntos, el Día de Muertos, que se empieza a celebrar desde la madrugada, como en muchas zonas de España, con el tañido de las campanas de las iglesias. Aquí una anécdota curiosa es que mi bisabuelo fue guardián de las ánimas en su pueblo, que básicamente era uno de estos señores que tañían las campanas, y lo hacían, pues creo que una vez durante todas las horas que duraba la noche. Y bueno, la verdad es que era una cosa que se consideraba así como bastante respetable dentro del pueblo. O sea, y fíjate, no hace tanto de esto, ahora no llegará a 90 años, 100 años, y aún se hacía. Y esto era en Granada. Sí, un pueblo de Granada, Chauchina. Siguiendo con el vínculo que se hace de la celebración del Día de Muertos con la celebración del Día de Difuntos, uno de los elementos que presentaba la señora Malvido para justificar pues este origen europeo de la festividad es la costumbre de la llamada Mesa del Santo. Y vamos a explicar en qué consiste, ¿no? Dado que el culto a las reliquias había causado muchos problemas, y, inciso, explicamos por qué causa muchos problemas, es porque, en primer lugar, por un lado, las reliquias eran muy valoradas. Las reliquias eran de santos o de mártires. Entonces, yo he leído, precisamente en fuentes cristianas, aunque puede ser que estén pues, a veces un poco exageradas, que había un gran furor por conseguir estas reliquias, pero hasta el punto en que a veces pues las personas se precipitaban sobre los cadáveres de los mártires, que no hay que olvidar que los mártires estaban muy bien considerados porque eran pues los que morían en sacrificio por su religión, pues se precipitaban sobre estos cadáveres para sacar cualquier pedacito de algo y llevárselo como reliquia. Aparte de esto, pues ya había muchas falsificaciones. Entonces se reguló la gestión de las reliquias de forma que quedaran más o menos escondidas, ¿no? Que no fuera algo con lo que se pudiera comerciar, al menos no tan abiertamente, y sobre todo a la hora del culto, para que no quitaran importancia al altar principal de las iglesias y empezáramos ya pues con los paganismos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el culto que reciben tanto los mártires como los santos, y especialmente los santos, eclipsa un poco la idea de la divinidad principal, ¿no? O sea, la gente recurre antes a los santos que a Dios, y esto, pues desde la Iglesia ortodoxa no está bien visto. Bueno, desde la Iglesia ortodoxa no, desde, digamos, la ortodoxia religiosa, perdón. Pero las reliquias de los santos tenían su importancia, tienen su lugar en el culto católico y solían exhibirse precisamente el Día de Todos los Santos. Incluso el hecho de irlas a visitar y hacer oraciones delante de ellas, pues iba otorgando indulgencias. Por lo tanto, había rutas en estos días, por así decirlo, y ibas visitando diferentes iglesias, ibas visitando las diferentes reliquias, y cuantas más visitaras, pues más indulgencias acumulabas. A la salida de los templos en los que se exhibían las reliquias, se podían comprar reproducciones normalmente hechas en pan o en algún tipo de azúcar, de golosina, de estas reliquias, ¿no? Normalmente con formas de huesos, con formas que recordaran esas reliquias, que además se bendecían.
Entonces, luego, cuando uno volvía a su casa, estos panes benditos se ponían en el llamado altar de los santos, en el que había pues una representación del santo principal al que uno se encomendaba o del santo al que se encomendaba una tarea en particular, ¿no? Entonces Malvido señala que esta práctica es una práctica que no solo se realiza en estas fechas, sino que es bastante común como forma de culto a los santos en todo el mundo católico rural. De hecho, en España, así, entre comillas, tenemos nuestros propios panes de muerto, ¿no? Por ejemplo, los huesos de santo de Castilla y León, que datan del siglo XVII, aunque el mazapán con el que se hacen pues es obviamente de influencia andalusí. Estos huesos de santo se venden especialmente en los días de Todos los Santos y están hechos de almendra, ¿no? También hay que ver que esto coincide con la época de recolección de la almendra. Y lo mismo sucede con los panellets catalanes, ¿no? Que estos, por su parte, se remontan al siglo XVIII y originalmente eran un alimento que se compartía después de la celebración de algunos santos. En Mallorca, por ejemplo, hay también unos panecillos de muerto que se ponían primero sobre las tumbas y luego se daban como limosna. Esto puede recordarnos a la creencia medieval, a la práctica medieval del souling, así se llama, que es también propia de estas épocas, según la cual cada pan que se daba a un necesitado pues hacía que un alma saliera del purgatorio. Entonces, en la Europa luterana, las congregaciones durante estas fechas ponen velas en las tumbas y preparan estos panes de alma, entre comillas, que luego los niños van pidiendo de casa en casa, lo cual que nos va a recordar a lo que fue, a lo que será después Halloween y algunas prácticas navideñas. También es lo que comentábamos al principio. Todas las celebraciones de la época oscura, dependiendo del territorio en el que estemos, dependiendo del momento histórico, se van intercambiando, pero se van repitiendo. Está todo conectado. Otros alimentos típicos de esta época y relacionados con los muertos van a ser las castañas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la castañada en Cataluña, esta fiesta, normalmente, pues aparte de Tots Sants, pues es la castañada, y el magosto en Galicia, que no coincide con el día de difuntos ni de Todos los Santos, pero que la fecha es aproximadamente la misma. Pero aparte de estos productos típicos de época, encontramos que el pan del que hablábamos antes, está íntimamente relacionado con la veneración de los santos. Por ejemplo, aquí mismo en Sardañola, vamos a hablar un poco de nuestro pueblo, ya que estamos, tenemos el aplec de Sant Iscle, que es una reunión en una de las capillas más antiguas del pueblo, en la que a los vecinos se les hace entrega de un pan que técnicamente está bendito. Entonces, si este pan no se come y se guarda, se supone que protege de los ladrones durante todo el año. Otros panes benditos, en honor de diferentes santos, se consideraba que tenían la propiedad de curar determinadas enfermedades. Entonces, no hay que olvidar, como comentábamos un poquito antes, que la figura del santo tiene una lectura muy amplia, no solo porque muchas de las antiguas divinidades y genios locales adoptaron la forma de santos y santas, sino porque algunos relatos de vidas de santos son verdaderas mitologías populares, ¿no? Como por ejemplo, si queréis investigar un poquito, buscar la historia de Santa Úrsula, que es como una novela de aventuras de la época. Pero de aventuras de verdad, ¿eh? O sea que cuando yo me quedo, no diré la historia para que nuestros oyentes se interesen. El momento en el que llega Úrsula con su grupo de casi valquirias a ver al Papa. Ya está, no digo más. ¿Qué pasa? A partir de ahí todo es una aventura. Y también sale Atila el Uno, aunque no pintaba nada, o sea, aunque cronológicamente no cuadra, lo hacen entrar en la historia. Cronológica y geográficamente, o sea que vaya pateadas se metieron todos aquí juntos. Es un poco la mitología de la época, es bastante creativa. Yo creo, otra de las cosas que creo, ya lo que decíamos, puestos a hablar de opiniones, es que la Edad Media ha sido un poco dejada de lado, ¿no? Y tiene cosas, pues así, que no son ni propiamente católicas ni propiamente paganas en el sentido del antiguo paganismo, pero que tienen mucho de lo que rascar, ¿no? Hay mucho de lo que aprender. En cualquier caso, también, como decíamos un poquito antes, los santos y sus reliquias cumplen en muchos aspectos el papel del antepasado común en una zona determinada, y los rituales en su honor, en los que participa toda la comunidad, van reforzando este lazo, pero esto hasta hace 2 días, ¿no? Aquí, el culto al antepasado, al santo, está mucho más cercano al culto a los héroes de la antigüedad, ¿no? En la que estos han dejado de ser ya individuos, o sea, personas de la familia a los que recordamos pues, con sus particularidades, para convertirse en ejemplos para la comunidad. Ya incluso se les puede adorar en grupo, porque son aquello a lo que aspiramos, aquello de lo que podemos aprender porque está por encima de nosotros.
Este es también el papel que cumplen los difuntos familiares después de un tiempo, al que permanecen vinculados a sus familias y a las necesidades de los suyos, ¿no? Hay como en el culto a los antepasados, yo creo que lo comentábamos ya el año pasado, hay como dos fases. La primera, en la que pues es tu familia, aún te ocupas de la familia, estás muy cercano, y luego poco a poco, pues con el paso de las generaciones, te vas alejando y ya te conviertes más en un antepasado común de la tierra que habitas o de la comunidad de la que has formado parte. En algunas zonas, no está de más decirlo, el culto al muerto supera al de los santos y otras figuras católicas, y es directamente a los muertos a los que se piden las cosas, que es precisamente lo que la Iglesia quería evitar que sucediera con los santos. Pues en algunos sitios de Sudamérica, sobre todo, más que nada que conocemos ejemplos de manera personal, queda claro que lo de los muertos ha triunfado por encima de todo. Sí, bueno, porque hay esta idea de que Dios es algo lejano, Dios, el Dios católico, es algo que está muy lejos, y tu familia es tu familia, aunque estén muertos, y como están muertos, cuidan de ti. Y bueno, pues esto es una cuestión de cercanía. Otro ejemplo de las mesas de santo, de las que hablábamos antes, que serían pues el primer paso antes del altar a los difuntos, pues estarían estas mesas de santo, pues lo hallamos en Cataluña y en las zonas de montaña, cuando ante la amenaza de una gran tormenta, pues se ponía una mesa con una imagen de Santo Cristo, un cirio a cada lado y un pan en medio. O sea, vemos nuevamente los mismos elementos que se repiten. Entonces se creía que mientras así estuviera dispuesto, la tormenta pues no afectaría a esa casa. Entonces esto, como decíamos, nos recuerda por un lado a la mesa del santo, pero por otro también a la tradición de dejar un sitio en la mesa para el difunto que regresa. Aunque Malvido reporta que en Galicia le habían comentado en algunas zonas que esto mismo de dejar la mesa puesta para que vuelvan los difuntos, en lugar de hacerse el día de difuntos, se hacía las noches del 24 o el 31 de diciembre. Es pues la cercana al solsticio, y el 31 de diciembre ya habíamos dicho que es una fecha, es San Silvestre, y es una fecha pues también propia para brujerías, ¿no? Entonces ya hemos hablado en otros programas de la relación entre las almas de los difuntos y el mundo feérico, y las visitadoras y los visitadores de esta época oscura, que más o menos el ejemplo más popular sería San Nicolás, Santa Claus y nuestro querido Krampus. Y el Krampus, pero bueno, también hay otra serie están las Damas del Invierno, están las Hilanderas del Destino, y muchas figuras. ¿Qué es esto, no? Vienen a casa. Y si nos ponemos católicos, hasta los Reyes Magos. También, todo el mundo viene a casa. Pues eso, es otra de las tradiciones propias de la época oscura. Y volviendo a México, un gran cambio que vemos que se introduce durante la época colonial es que el humor empieza a asociarse con las fiestas del Día de Muertos. Y es curioso porque algo que nos resulta hoy en día tan particular de México parece ser aportado precisamente por los españoles, que aportaron pues estos elementos de la tradición medieval de la fiesta de los locos, ¿no? Lo que sería el carnaval, el desgobierno, que igual se remonta a las Saturnalias. Estamos hablando, pues eso, todo el gran abanico de fiestas de la época oscura, en la cual todo es igual. O sea, hay que recordar este papel que tiene la muerte, que está también presente en los Memento Mori. Todo va a morir, por lo tanto todo es igual ante la muerte y está sujeto a la crítica, a la burla y a la frivolidad. Todos somos iguales ante la muerte y nada está a salvo de la burla. En esta línea, a finales de la época virreinal, se empiezan a elaborar las calaveras de azúcar, vivamente decoradas con nombres, o sea, por ejemplo, yo tengo una calavera de azúcar y le regalo a Carlos una calavera que dice Carlos para recordarle que va a morir algún día. Y él me regalaron a mí porque son muestras de afecto entre familiares y amigos. Estas calaveras se empezaron a colocar también en los altares del Día de Muertos, junto con las flores, el agua, el pan y los otros elementos pues que ya hemos comentado que eran los normales, los exigidos por las antiguas costumbres. También se empezaron a elaborar pequeños muñecos en forma de esqueletos hechos de barro o de papel maché que hacen burla de la gente y de todo tipo de actividad humana. A ver, aquí la idea es un poco también retoma la tradición medieval de, pues eso, recordarnos que todos vamos a morir. Entonces son figuritas de personas que están trabajando en diferentes oficios, de personas que están casándose, que van a la escuela, ¿no? Son todas esas escenas, pero representadas por esqueletos. Lo divertido es que no se dejan a nadie, o sea, pero igual que ves un cura, que ves un señor, que ves un niño, pero no se dejan a nadie. Eso creo que es lo más llamativo de esas imágenes.
Otro elemento que los españoles aportaron fue el llamado pasquín, que son unos versos burlones que se garabateaban en las paredes y a los que la gente que pasaba añadía sus propias líneas y comentarios. Un graffiti. De esto ya viene de antes, esto viene Es antiguo. un graffiti colaborativo. Ole. Pero entre 1535 y 1539, la primera prensa de América, que se estableció en la Ciudad de México, pues empezó a imprimir estos pasquines impresos sobre volantes y los pegaban en los muros de los edificios públicos. Con el tiempo, pues esta tradición del pasquín dio origen a los versos de broma llamados calaveras o cabezas huecas, que a menudo se ilustraban con caricaturas y con las que la gente, pues, libremente criticaba y se burlaba, normalmente, para una vez que tenían ocasión, de los ricos y poderosos que regían sus vidas. La calavera se hizo parte integral de los días de muertos. La calavera como verso satírico, ¿no? Como verso de crítica. Y para finales del siglo XIX, el pasquín pues ya fue sustituido, por un lado, por el corrido, que no deja de ser un romance centrado en temas de actualidad, y la calavera, que es esta pues escritura crítica, y los más populares, los corridos y las calaveras más populares, se empezaron a imprimir en hojas sueltas de papel de color, divulgando pues información e ideas, muchas de ellas pues en contra del régimen de turno. La más notoria de estas prensas fue la de Antonio Vanegas Arroyo, en la Ciudad de México, que fue famosa por el trabajo de Constancio S. Suárez, que era el que escribía los versos, y sobre todo de José Guadalupe Posada, que es un grabador pues de gran talento, que es el padre de la Catrina. Y ahora vamos a ver el origen de la Catrina. En México, un catrín o una Catrina pues es un señor o una señora de origen, por así decirlo, burgués, ¿no? O que ha llegado a ser un burgués. La imagen de la Catrina, tan elegante ella, ilustra precisamente una calavera. Es una burla a esta clase de damas. Posteriormente, la imagen de la Catrina sería recuperada por otros artistas mexicanos y es especialmente famosa la de Diego Rivera, de forma que se ha convertido en un icono, aunque como suele suceder con estas cosas, pues entre los disfraces y los maquillajes de Catrinas que vemos por ahí, pues se ha perdido bastante el glamour. Hay que decirlo. Yo cuando veo algunos maquillajes de Catrina me da algo, y eso que yo no soy mexicana. Pero bueno, ya llegados al siglo XX, los artistas jóvenes renunciaron tanto a la orientación francesa que había prevalecido en la época del Porfiriato, o sea, digamos a finales del XIX y principios del XX, como a la herencia española, al mismo tiempo que idealizaban su pasado indígena. Y esto es un poco como nuestros folcloristas, que gracias a ellos pues se empieza a dar importancia a las tradiciones y a determinados elementos del pasado, pero que también por su acción hay tradiciones que se ven muy alteradas, se inventan cosas y bueno, pues luego hay que hacer limpio, por así decirlo. Pero tanto los escritores como los músicos, danzantes y artistas gráficos del México moderno pues empezaron a realizar obras que estéticamente abrazaban el estilo indígena. Aunque, pues lo que decíamos, no hay que engañarse. Para los indígenas las cosas no mejoraron. Sea como fuera, los jóvenes artistas pues lograron fomentar un nuevo respeto, pues ya decíamos un tanto romántico, por las costumbres y las formas indígenas, aunque no llegaron a adoptarlas como parte integral de sus propias vidas. Después de la Revolución, el Día de Muertos se seguía festejando entre la población indígena tradicional, y esto pues hacía que esa celebración fuera una fiesta pues propia de pobres y especialmente de campesinos. La clase media urbana pues raramente ponía altares en el Día de Muertos, excepto como ostentaciones de arte indígena que pues se adquiría como un símbolo de poder, de esnovismo, por así decirlo, de la época. En el Día de los Fieles Difuntos, pues la gente que vivía en las ciudades, las clases medias, pues visitaban el cementerio, ponían flores en la sepultura y pues igual asistían a misa. Pero la costumbre de celebrar el Día de Muertos con los altares tradicionales ya era demasiado indígena para ellos. Entonces, una cosa era ostentar arte indígena y otra cosa serlo. El caso es que, de no ser por las comunidades indígenas fieles a sus tradiciones, tal vez este Día de Muertos se hubiera perdido, y con él pues toda la historia que hasta aquí llevamos contada. El caso es que, a finales de los años 60, y principios de los años 70, a raíz de algunos conflictos sociales, se fue destacando la identidad de los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano. En este proceso se gestó un movimiento político y cultural que contaba con su propia música, su propia literatura y arte gráfico, sobre todo el mural, ya que la pintura mural ya en México pues es muy destacada.
La estética reproducía los modelos de Posada, del grabador del que hablábamos antes, el padre de la Catrina, y los artistas que lo siguieron incorporaron también imágenes indígenas. A finales de los años 60, algunos maestros de ascendencia mexicana empezaron a montar altares en sus aulas de clase, un poco para recordar los orígenes, para que no se perdiera la costumbre. A principios de los años 70, en varios centros de arte, empezaron a surgir exposiciones de Día de Muertos, con diferentes artistas invitados a montar sus ofrendas. La celebración del Día de Muertos casi no se conocía en el norte de México. O sea, hay que decir que es una cosa más de México central y el sur. En el norte las culturas indígenas eran más nómadas y tenían otra serie de costumbres. Pero las ofrendas y exposiciones de los Días de Muertos empezaron a aparecer en Nuevo México, en Texas y en otras partes del suroeste. Ansiosos por reclamar sus raíces mexicanas y más su herencia mexicano-indígena, los chicanos, el nombre que empezaban a recibir, sacaron la ofrenda de su contexto original y la convirtieron en una forma de arte y reivindicación, aunque muchas veces pues estas ofrendas no cumplían con los requisitos de la ofrenda tradicional. Ocasionalmente se exhibían en México ofrendas tradicionales como muestras del arte popular en los museos y espacios públicos, pero hasta entonces la ofrenda había sido siempre una expresión sagrada y privada de devoción. En el contexto de la galería, de los museos, la denominación ofrenda se usa popularmente para cualquier instalación con el tema de la muerte. Frecuentemente, el objetivo de estas ofrendas, como obra de arte, o sea, ya no como celebración del Día de Muertos, sino como expresión artística, no es tanto consolar a los vivos que quedan o honrar a los ancestros, sino inquietar, ¿no? Son obras normalmente de denuncia. Esta nueva manifestación del Día de Muertos, como arte público, muy pronto ejerció su influencia en el propio México. Y entonces empezaron a aparecer ofrendas que honraban a figuras públicas y recordaban acontecimientos políticos, con más frecuencia en los espacios públicos. Y de aquí pues empezamos a ver las ofrendas públicas que se realizan en México. Por ejemplo, en la UNAM, en la universidad, cada año se escoge un tema y diversos colectivos montan su ofrenda, que es, pues lo que decíamos antes, una especie de instalación que en ocasiones se usa, pues como decíamos también, para reivindicaciones o para burlas. Lo más parecido que se me ocurre, así para que describamos, es una falla, no porque luego se vaya a quemar ni nada así, sino porque es una instalación en la que se cogen temas de actualidad o un tema y tú le das una forma. A pesar de que estas ofrendas públicas tienen más, pues a lo mejor de arte moderno que las ofrendas tradicionales, sí conservan normalmente algunos elementos tradicionales, como pues por ejemplo las flores de cempasúchil, de las que hablábamos antes, el cempoal, que se quema copal, que está presente el papel picado, las calaveritas de azúcar, las figuras de esqueletos, etcétera. Todo esto se conserva, simplemente pues lo pones en una forma que hace una burla o una crítica. Y bien, pues hasta aquí lo que vamos a comentar hoy del Día de Muertos. Queríamos pues hacer una pequeña aclaración sobre una de las fuentes que consultamos, que es la señora Elena Malvido, que ya, pues como hemos comentado ya al principio del programa, tenía mucha información sobre este tema, pasó muchos años investigando específicamente todo lo relacionado con la muerte y con los rituales de muerte allí en México, pero parece que tiene una mini obsesión en dejar en segundo plano a veces a la raíz indígena de esta celebración, que también la tiene, como hemos visto y hemos intentado recalcar. Sucede que era una forma de crítica, y yo creo que en alguna ocasión ella misma lo comentó, porque ella consideraba que, sobre todo a raíz de la popularización del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, se había ido forjando una imagen del mexicano y como si los pobladores de México y el país en sí tuviera una especial relación con la muerte. Entonces esa persona lo que quería decir era sí, tenemos nuestra relación con la muerte, pero no más que cualquier otro país con unas tradiciones, ¿no? Con un pasado, pues así, más tradicional. Y claro, aquí ya entra la cuestión no de las tradiciones en sí, sino de la lectura que se hace de las tradiciones y de las imágenes que vamos proyectando, ¿no? De cara al exterior y de cara a nosotros mismos. El tema es que en México muchas veces se entiende que hay un problema de violencia o que hay una especial ligereza a la hora de tratar la muerte como si no fuera importante. Y esto se va normalizando, ¿no? Sobre todo de cara afuera. Mira, allí son así. Y en general, toda América Latina tiene este problema. Entonces, a lo mejor es momento, aquí ya es un tema más social, pero sí es cuestión de ver
que no es que sean más violentos o que tengan más amor a la muerte que ningún otro pueblo, sino que hay un problema de impunidad, de que estas cosas no se están gestionando, son cosas que ocurren en cualquier país, ¿no? Entonces es un poco el intento por poner un poco de raciocinio, ¿no? No justificar a través de una imagen más o menos romantizada cosas que tendrían que estar por solucionarse. Dicho esto, el otro tema que queríamos aprovechar para comentar es precisamente la evolución de las tradiciones y no solo sus orígenes. Queríamos reflexionar acerca, o invitaros a reflexionar, acerca de cómo cada uno debe acercarse a las tradiciones. En este aspecto, el término tradicional puede significar que uno va siguiendo las pautas que le vienen dadas pues por una generación anterior o por una serie de generaciones, o incluso porque se han establecido así y han quedado registradas en algún lugar. Pero también el amor a la tradición o este deseo de conocer las tradiciones puede llevarnos más allá de simplemente perpetuar unas pautas, sino de entender qué es lo que hay detrás de estas, y en un momento dado puedes decidir si hay que mantenerlas tal como están o si es mejor introducir algún cambio. Entonces, son actitudes diferentes ante las que acercarse a la tradición. Una es más de obediencia o de mantenimiento, y el otro pues tiene pues este deseo de entender, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo se gesta una tradición? ¿Qué es lo que la anima? Yo particularmente creo que las tradiciones son no solo de quien las origina, sino también de quien las mantiene vivas. Y si para ello hay que introducir cambios, pues se introducen y ya está. A estas alturas de la película, ¿no? De lo que sabemos ya de nuestro entorno y de nuestra evolución como sociedad, es más que obvio que las tradiciones evolucionan en el tiempo. Entonces, el hecho de ponerse radical con un momento determinado de la historia es un poco absurdo, al menos en mi opinión personal. Ya hemos dicho que esta temporada vamos a poder expresar opiniones personales y la mía es esta. Es bonito la reconstrucción en un momento determinado, pero no hay que olvidar que las tradiciones son una entidad viva, son como el lenguaje, dependen de la gente que las practica y de las funciones que cumplen. Entonces, la cerrazón yo creo que en este aspecto solo nos llevaría a la muerte. Bueno, después de todo lo que ha dicho Baelia, a mí pues me cuesta añadir algo, las cosas como son, pero aquí os dejo a modo de conclusión con una pequeña reflexión que yo hice escrita. Baelia tiene más soltura que yo para según qué cosas en la radio. Y bueno, os dejo con esta conclusión, así a modo de punto final, para que, pues como dice Baelia, nos sigamos reflexionando qué importancia le damos a veces a las palabras, cuando en realidad la importancia recae en quien las usa. Existen fenómenos universales como la muerte que han adoptado 1001 máscaras y muy probablemente adoptarán 1001 más. Creo que vivimos en un mundo traumatizado y bastante desnaturalizado que ha visto en la etiqueta de lo tradicional, entre comillas, una vía de escape de esta locura industrial y electrónica posmoderna. Estoy convencido de que este romanticismo que se ha montado en torno a la tradición, también entre comillas, debe ser desmontado cortésmente para dejar paso a una visión más realista de lo que los cambios históricos y personales son y han sido. Creemos que lo tradicional proviene de fuentes normalmente antiguas y han sido pues una herencia que nos reconecta con valores y virtudes que se han perdido otra vez entre comillas, como si las creencias, prácticas e ideas transmitidas no pudiesen estar sujetas, y a veces lo están, a lo azaroso, lo caprichoso y algún que otro interés personal o grupal. Si somos rigurosos con el rastreo de lo que esconden las formas de la tradición, veremos que no existe una fuente madre de las mismas, sino que éstas forman un entramado cultural y social que se ha ido tejiendo a lo largo de milenios. Este entramado no tiene principio ni fin, pero sí que dibuja los patrones de aquellas cosas que nos rodean a todos, esos fenómenos universales que nos hacen comprender que hay cosas que no se hacen solo por hacerse, sino que obedecen a un impulso interno, casi sanguíneo, que nos recuerda que no estamos solos en este ciclo del mundo, que en ocasiones debemos pararnos a honrar, recordar y contemplar. Lo verdaderamente importante es no quedarse en la cáscara y ver el fondo, la verdadera sustancia vital que se esconde tras todas las fiestas y costumbres. Todas las formas que el hombre ha dibujado encierran los mismos vacíos. Creo que hay que tener respeto por lo antiguo y dejarle paso a que dialogue con lo recién nacido, sea de una tradición antigua, nueva o desconocida. Y bueno, tras esta introducción, porque nunca deja de ser una introducción, pero más que completa por parte de Baelia del Día de Muertos, pasamos a nuestra antigua y queridísima sección de agenda, que bueno, en este primer programa va a ser breve,
vamos a anunciar pues 3 cositas, ¿no? La primera, y pues una que nos hace mucha ilusión, es que el viernes 28 de octubre a las 10 de la noche hay una exposición que se llama Parlant amb els morts, en castellano Hablar con los muertos, que es una charla que realizamos pues en Encrucijada Pagana junto con el Gremi del Art y que trata básicamente del contacto con los difuntos a lo largo de la historia, pues desde las tradiciones hasta la necromancia, incluso acabando en el espiritismo y las nuevas formas de contacto como la Ouija y otros temas. Esta actividad es gratuita y no requiere de ninguna inscripción previa. Os presentáis en el Museo de Canulibé a las 10 de la noche y allí nos encontraréis a los de Encrucijada Pagana y a los del Gremi del Art hablando sobre todos estos temas. Otra actividad que os puede interesar se realiza en el Museo de Arqueología de Cataluña, que es que los sábados y los domingos del mes de octubre, excepto el día 23, como no, día de Eris, este museo ofrece un taller familiar centrado en el ritual de momificación egipcio. La actividad se incluye en el precio de entrada del museo y es de aforo limitado, por lo que sí es necesaria una inscripción. Esperemos que no momifiquen niños. Y bueno, por último, anunciaros que el 5 y 6 de noviembre se celebra el segundo seminario de Els Misteris de la Mort, o en castellano Los Misterios de la Muerte, en el que pues el Gremi del Art pues realizamos este fin de semana, en el que hablaremos tanto de folclore, necromancia y adivinación, pues todo desde un punto de vista más siempre de nuestro gremio. Y queridos oyentes, aquí termina nuestro programa de hoy. Damos las gracias, como no, a Eris por su amorosa guía y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos a través de Sardañola Radio, en sardañola.info o de nuestros canales en iVoox y en YouTube. No olvidéis que podéis seguirnos en Facebook y enviarnos vuestras sugerencias a tanto encrucijadapagana@gmail.com como por mensajito privado en Facebook. Esperamos vuestros oídos, como no, el próximo miércoles en Sardañola Radio de 7 a 8, en Encrucijada Pagana o, como no, también en nuestros medios de internet. Así que, queridos oyentes, nos encontramos aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday